obteníamos un benceno, un derivado bencénico, un alquilbenceno, ¿sí? Hasta ahí avanzamos el miércoles. Bueno, ahora vamos a ver la otra reacción, que es la reacción característica de todos los hidrocarburos y que tienen la propiedad de arder o de combustionar. Los alcanos son excelentes combustibles al contacto con la llama, arden con el oxígeno del aire y desprenden. En primer lugar, desprenden energía calorífica. Porque cuando ustedes, a ver, prenden la cocina, la hornalla de la cocina, encienden y si le ponen la mano ahí encima, ¿qué van a sentir? Que eso está emitiendo cualquier cantidad de calor. Entonces, eso es lo primero que genera la combustión de un hidrocarburo, de un alcano. Luego, si el oxígeno es suficiente, va a desprender dióxido de carbono. Cuando el oxígeno no es suficiente, el oxígeno del aire no es suficiente, se forma el monóxido de carbono, que es muy tóxico. Ay, no, monóxido. Entonces, cuando hacemos combustionar un alcano, por ejemplo, en un recipiente colocaremos, a ver, gasolina o hexano. Le largamos un fósforo, una chispita ahí y va a arder. Va a emitir energía calorífica. Mientras más grande la molécula, mientras más átomos de carbono tenga el alcano, mayor cantidad de energía calorífica va a desprender. Luego, emite o forma dióxido de carbono y vapor de agua. Esta es la reacción modelo de una combustión de un alcano. Esta. ¿Y qué es lo más importante en una combustión? No es la cantidad de dióxido de carbono, es la cantidad de energía calorífica que genera. Eso es lo más importante en una combustión. Entonces nosotros podemos hacer la combustión de todos los alcanos con este modelo y luego, ¿qué tenemos que hacer? Balancear o igualar la ecuación. Ya yo les he dicho varias veces, si la cantidad de átomos que hay antes de la flecha tiene que ser la misma cantidad que haya después de la flecha. No se puede perder un hidrógeno, no puede desaparecer un átomo de carbono. Entonces, si aquí tengo 10 átomos de carbono en los productos, voy a tener también 10 átomos de carbono. Si aquí hay 6, aquí 6. Igual con los hidrógenos, igual con los oxígenos. Pero a veces no están equilibradas las ecuaciones, entonces hay que igualarlas utilizando estos números, estos subíndices para que podamos igualar. Eso seguramente ustedes en química 100 ya han hecho, la igualación de ecuaciones. Pero si se han olvidado, practiquen o díganle a su auxiliar que les vuelva a dar una repasada sobre eso, porque en los exámenes de química de parte práctica no va a valer una reacción que no tenga nombre y que no esté igualada. Si ustedes me escriben una ecuación, una reacción sin nombre y sin igualar, no vale absolutamente nada. Entonces tienen que practicar a realizar las reacciones con todas las normas. La otra reacción de los alcanos es la pirólisis o cracking. ¿Qué significa pirólisis? Dice, es la descomposición de una sustancia por acción del calor. Piro
griego fuego, lisis, ruptura. ¿Qué quiere decir? Que por acción de altas temperaturas, un alcano, si bien un reactivo no la fracciona la molécula, pero por acción de temperaturas elevadas y de presiones elevadas, que esa reacción se llama cracking, que puede ser térmico el cracking cuando se utilizan elevadas temperaturas. Hay cracking catalítico cuando utilizan catalizadores especiales, como es el caso de las petroleras. Ellos utilizan bastante el cracking catalítico. Entonces, por acción de esa, si nosotros sometemos a un alcano a este proceso, entonces vamos a hacer que se fraccione la molécula en dos o más compuestos más pequeños, que pueden ser alcanos, alquenos, y también hay desprendimientos de hidrógeno. En los alcanos, dice, el cracking consiste en someter a estos a elevadas temperaturas y altas presiones. Altas presiones. Al romperse los enlaces, se forman moléculas más pequeñas de alquenos de alcanos y hay desprendimiento de hidrógeno. Eso es lo que pasa en un cracking o pirólisis cuando experimentan este proceso, esta reacción, los alcanos. También esto van a practicar con diferentes reacciones. Ejemplo, van a practicar el día sábado y ya va a ser momento en que sus auxiliares le den un práctico para presentar el día del examen. El que no presente el práctico no va a dar examen. Esas serían todas las reacciones de los alcanos. Yo les dije, los alcanos son poco reactivos porque no tienen grupo funcional, porque su enlace covalente es bastante fuerte, que ese enlace es una unión sigma y los reactivos no lo destruyen. En la única reacción donde se fracciona un alcano, es con la pirólisis o cracking, donde no hay un reactivo, sino que hay altas temperaturas y elevadas presiones. Ahora vamos a ver las obtenciones. Y cuando nosotros hablamos de obtenciones de un compuesto, tenemos dos clases de obtenciones. A partir de fuentes naturales y por síntesis en laboratorio. De fuentes naturales, ¿de dónde vamos a obtener los alcanos? Del petróleo. Dice, del petróleo, los hidrocarburos líquidos y los sólidos. Y del gas natural, porque viene separado el petróleo y el gas, no están mezclados, ¿no es cierto? Y del gas natural vamos a obtener metano, etano, propano y butano. Esos son gases. Y del petróleo vamos a obtener los hidrocarburos líquidos y los sólidos. Porque el petróleo es eso, es una mezcla bastante heterogénea, compleja, de hidrocarburos líquidos y sólidos. Es decir, cuando se hace la destilación en laboratorio o cuando se hace ese proceso en esas torres de yacimiento. Entonces, de acuerdo a la temperatura, creo que les mostré la vez pasada, de acuerdo a la temperatura van
saliendo los gases, luego los líquidos y finalmente los sólidos se quedan como sedimento porque ellos no pueden pasar por la columna de esa torre. Entonces se van a quedar como sedimento. Como sedimento, y esos son los alcanos sólidos que habíamos dicho, el alquitrán, la brea, las parafinas. Ahorita voy a hacer la pregunta voy a preguntar lo que les di de tarea. Y eso es la obtención de fuentes naturales. Pero ya en laboratorio, por síntesis, se obtienen alcanos a partir de otros compuestos y mediante otra clase de reacción. Por ejemplo, por hidrogenación catalítica, por la síntesis de Urs, por hidratación del reactivo de Grignard y también por reducción de un halogenuro de alquilo. Esas son las obtenciones de los alcanos en laboratorio, por síntesis. Entonces, la primera obtención de alcanos en laboratorio es por reducción de alquenos. ¿Ven? Nos dice aquí el reactante o la materia prima es un alqueno. Si yo hablo de reducción, estoy hablando de una reacción donde el reactivo es el hidrógeno, que también se conoce, dije, como hidrogenación catalítica. Pero para que se lleve a cabo esta reacción, y como los alcanos, las reducciones necesitan catalizador metálico, podemos utilizar níquel, platino o paladio. Entonces, este hidrógeno, siempre que el reactivo esté molecular, ¿qué va a pasar? Se disocia. Me va a dar dos fracciones, una positiva, una negativa. Y ¿qué va a hacer? En los alquenos, esto es el grupo funcional. Esta fracción es el grupo funcional. Entonces, ¿qué va a hacer ese hidrógeno? Va a atacar al grupo funcional del alqueno y va a romper una unión, que es la unión pi. Los alquenos tienen dos uniones, dos enlaces covalentes. Una es la unión sigma, que es la unión fuerte, que esa es difícil de destruir por reactivo. Y la otra es la unión débil, que es la unión pi. Y esa es la que se destruye por acción de los reactivos. Entonces, lo que sucede acá es que el hidrógeno, que es el reactivo, viene y rompe esa unión pi. ¿Y dónde se rompieron? Se rompió la unión pi. Se abren dos valencias nuevas para que ingresen los hidrógenos y obtengamos de esa manera un alcano. Y a nosotros acá podemos saturar y ustedes pueden hacerlo. Doctora, está con el micrófono apagado. ¿Le desconectó el audio a la doctora o se No fue? les digo, no le dio esta máquina hasta ahora, va a aguantar. En la tarde ya viene su técnico, la va a acomodar. Es que algún virus ha entrado. Desde el miércoles que me está dando problemas. Ya, ahora está bien, ¿no? Sí, doctora, se escucha. Ya. Y ni siquiera he tocado yo el audio, porque estoy en este otro lugar trabajando. Pero ya ayer me jugó sus mal esta computadora. Ya. Entonces acá teníamos el alqueno, que tiene grupo funcional, tiene dos enlaces covalentes, y cuando el hidrógeno ataca al alqueno, solamente rompe la unión pi, que es la unión débil.
Les decía, donde se rompe la unión pi, se abren estas dos valencias nuevas. ¿Para qué? Para que ingresen los hidrógenos o el reactivo correspondiente. El reactivo correspondiente. Y de esa manera, el alqueno, por hidrogenación catalítica o por reducción, me da como producto nuevo un alcano. Mañana tienen su clase de pizarra, entonces harán ejercicios varios de cada una de estas reacciones. ¿Ya? Yo ahorita no me siento tan bien como para estar alargando la clase, porque ayer me vacunaron la tercera dosis y me ha sentado un poco mal la vacuna. Bueno. Ya, ahora vamos a hacer la otra obtención de alcano, porque el tema acá es obtención de alcano por síntesis, o sea, artificiales en laboratorio, tomando como materia prima otro compuesto, pero siempre que el compuesto tenga átomos de carbono, porque si no, no vamos a poder obtener alcano. Si yo agarro un compuesto que no tenga carbono, no voy a obtener alcano. Bueno, esa es la primera obtención, a partir de alquenos. Luego tenemos otra reacción que es mediante la síntesis de uros. Pero en esta reacción, en esta obtención de alcanos, el producto, ¿qué les digo? El material de partida, el compuesto de partida, o sea, la materia prima, son dos moléculas de alcano halogenado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los alcanos halogenados cuando hemos visto halogenación? ¿Qué era un alcano halogenado? Aquel que lleva un cloro, un bromo, un yodo en su composición. Ese es un alcano halogenado, que también se lo conoce como halogenuro de alquilo. Entonces, para obtener alcano, voy a partir de dos moléculas de halogenuro de alquilo o de alcano halogenado. Voy a tratar a ese halogenuro con sodio metálico y voy a utilizar un catalizador o un medio líquido. Entonces aquí esto de éter seco está mal. No existe éter seco. Es como si yo les diga, a ver, tráigame un vaso de alcohol seco. No existe, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser? Será un éter deshidratado, es decir, que como tiene el éter, está mezclado con agua, yo lo que voy a hacer es eliminarle el agua para poder utilizar ese éter deshidratado en la reacción. Ahora vamos a ver por qué se habla de éter deshidratado. Cuando en la industria de los reactivos, de los compuestos químicos, envasan los diferentes reactivos, sean ácidos, hidróxido, otros reactivos. Acá, por ejemplo, el éter, no lo llenan el frasco con éter. Solamente tiene 96%, o sea, el 96% de los 1000 o el 96% del frasco tiene éter. Si se llenara el frasco hasta donde está la tapa, con el movimiento del transporte, con el clima, con todo eso, puede explotar, puede explosionar y se revienta el vidrio. Entonces, ¿qué hace?
colocan 96% de éter y 4% de agua. Entonces, este éter está hidratado y eso le va a evitar que ese éter haga presión y rompa el vitrio. Por eso el éter puro está con agua. Entonces, si yo necesito éter para mi reacción, no puedo utilizarlo así hidratado. ¿Qué es lo que voy a hacer? En una cápsula de porcelana o en un vasito de precipitado, coloco éter y lo llevo al calor a una campana para que se elimine esa agua. Y recién me va a quedar el éter puro, éter deshidratado, no es seco. El líquido no puede estar seco, ¿no es cierto? Es una burrera que me digan que el líquido es agua seca o alcohol seco o ácido clorhídrico seco. No, es deshidratado el término correcto. Entonces, halogenuro de alquilo o alcano halogenado, 2 moléculas. Sodio metálico y el medio líquido que es el éter deshidratado. ¿Qué sucede? El sodio es un metal alcalino que tiene mucha afinidad por los halógenos. Entonces, como dice el ingeniero Jesús Angulo, el sodio se enamora de los halógenos y se los lleva y sale como sal. Entonces los atrae. El sodio, los metales alcalinos, sodio, potasio, litio, atraen a los halógenos y los atraen y forman una sal. ¿Acá qué quedó? Quedaron valencias libres. Y con eso se forman un compuesto con el doble de átomos de carbono. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Porque hemos trabajado con 2 moléculas. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer con bromo. Acá tengo yo un bromo propana o bromuro de propilo. Me dicen obtenga un alcano mediante la síntesis de Wurtz. Yo agarro sodio metálico, pero este método utiliza 2 moléculas de halogenuro de alquilo o de alcano halogenado. Por lo tanto, cuando yo obtenga el producto final, ¿cuántos átomos de carbono voy a tener? Si estoy utilizando el doble de materia prima. 6 átomos. Parece que se han dormido ustedes, ¿no? 6, porque si aquí yo tenía 3, el doble es 6. Entonces, esa es la síntesis de Wurtz. Se obtiene alcanos con el doble de átomos de carbono y además tienen que ser un alcano de número par. No se obtienen alcanos con número impar por la síntesis de Wurtz. Si yo les digo, a ver, obtengan nonano por la síntesis de Wurtz, ¿se puede o no se puede? No se puede porque No se puede. No se puede, pues, porque las 2 moléculas tienen que ser iguales. Si yo le voy a doblar la molécula, no puedo obtener un alcano con número impar. Entonces, puedo obtener etano, butano, hexano, octano, decanos. La síntesis de Wurtz me da alcanos de número par de átomos de carbono. Esa es la característica de la síntesis de Wurtz, que solamente se obtienen alcanos con número par de átomos de carbono.
la siguiente reacción de obtención de alcanos es a partir del reactivo de Grignard por hidrólisis. O sea, voy a partir de este reactivo y voy a realizar una reacción de hidrólisis. ¿Qué es el reactivo de Grignard? Es un halogenuro de alquil magnesio que resulta de hacer reaccionar un alcano halogenado con magnesio y éter deshidratado. Ahí está bien, deshidratado. Entonces acá yo tengo el magnesio se adiciona al halogenuro de alquilo y me da el reactivo de Grignard o halogenuro de alquil magnesio. Cuando yo tengo ya este reactivo de Grignard, voy a realizar una hidrólisis, es decir, le voy a agregar agua. Y recién se obtiene el alcano correspondiente. Entonces hay dos formas que uno les puede pedir a ustedes la obtención de un alcano por la síntesis por el reactivo de Grignard. Se le puede dar directamente el reactivo de Grignard, como está acá. Como está acá, entonces, yo le doy directamente el reactivo de Grignard. Magnesio y aquí puede ser cloro. Ahí tengo el reactivo de Grignard que es halogenuro, o sea, cloruro, de alquil, cloruro de propil, magnesio. Y les digo, a partir de este reactivo de Grignard, obtenga el alcano correspondiente. ¿Qué vamos a obtener ahí? Un propano, porque hay 3 átomos de carbono. Pero podemos plantear de otra forma la obtención de un alcano por la hidrólisis de Grignard. Y les digo, obtenga el hexano a partir del halogenuro de alquilo o del reactivo de Grignard correcto. Entonces, recién ustedes tienen primero que obtener el reactivo y recién hacer la hidrólisis. La otra obtención que no está acá, pero se la voy a nombrar acá, que es la obtención número 4, es por reducción. Por reducción de un halogenuro de alquilo. De halogenuro de alquilo. ¿Cuál es el reactivo para una reducción? A ver, despierten un poquito. ¿Cuál es el reactivo para una reducción? ¿Están queriendo que les quite puntos ustedes? A ver, Chávez, ¿cuál es el reactivo para una reducción? No sé, sabría decirle, doctora. Como que no sé, ya hemos visto dónde está el cuadro de sus reacciones. Yo les dije, el cuadro de las reacciones las tienen que tener ahí, al lado de su teléfono, al lado de su computadora. Ustedes no han hecho ninguno de los cuadros que yo les he dado de tarea. No han hecho el cuadro de los grupos funcionales, no han hecho el cuadro de la clasificación de las reacciones, no han hecho el cuadro de la nomenclatura de alcanos. ¿Qué piensan? ¿Ah? ¿De dónde van a estudiar? Ahora ya cuando van a dar examen presencial no hay matones ya. Y tienen que tener todos sus apuntes ustedes, todas las tareas hechas, porque de ahí tienen las tareas que yo doy también, de ahí hago preguntas, de ahí salen las preguntas para el examen. Cuando el reactivo es un hidrógeno.
Tienen que aprender a hablar también. No saben expresarse lo que saben. Tal vez saben, pero no saben hablar. Se están olvidando hasta de hablar. No pueden expresar sus conocimientos. Por eso los exámenes deberían ser orales, para que el estudiante aprenda a expresarse. Entonces decía, la cuarta obtención de alcanos es por reducción de halogenuros de alquilo. Es decir, que estos halogenuros de alquilo se reducen hasta alcanos. Se reducen hasta alcanos. Ahí tenemos este es el reactivo. Si yo tengo una reducción, entonces, pero como este es un halogenuro, no es un alcano, el catalizador no va a ser níquel, platino, no va a ser níquel, platino o Paladio. O paladio. ¿Qué va a hacer? Acá voy a utilizar un metal que es el zinc. Y las reacciones tienen que llevar su condición especial, si es un catalizador, si es temperatura, si es medio ácido, si es medio básico. Porque si ustedes me hacen la reacción sin esto, no vale ni un punto su trabajo. Entonces tienen que aprender qué condición utiliza cada reacción. Entonces, la reducción o hidrogenación de un halogenuro de alquilo no utiliza platino, paladio ni níquel, pero sí utiliza un metal que es el zinc. Y un medio ácido, y el medio ácido que se utiliza en esta reacción no es ácido sulfúrico ni ácido nítrico, es un ácido hidrácido, que puede ser ácido clorhídrico. Y entonces acá se obtiene el alcano correspondiente. ¿Y cómo? Acá este hidrógeno se ha disociado en dos fracciones, en dos partes. Este positivo va a eliminar a ese halógeno y se va a posesionar ahí. Acá, aquí está. Y este otro hidrógeno con carga negativa se une al halógeno para formar un ácido hidrácido. Esa es la reacción de reducción de un halogenuro de alquilo para obtener un alcano. Y esas serían todas las reacciones de los alcanos, las reacciones de obtención. Ahora, el último subtítulo, como están mirando ahí en la pantalla, principales alcanos y sus usos, impacto ambiental que causan. ¿Cuáles serán los principales alcanos? Entonces tenemos alcanos gaseosos, tenemos alcanos líquidos y tenemos alcanos sólidos. Acá, gaseoso, metano, etano, propano, butano. Los líquidos son más, son muchos más. Y los sólidos, también hay que investigar qué alcanos sólidos aparte hay, aparte que de la parafina, los parafínicos y del alquitrán, la vea, qué alcano sólido más existirá. Entonces el que quiera ganarse unos puntos va a hacer una exposición de principales alcanos y sus usos. Entonces, gases, metano, ¿para qué se usa? Etano, ¿para qué se usa? ¿En qué área, en qué industria utilizan esos gases? Y luego los líquidos, ¿para qué se usa el hexano? ¿Para qué se usa el octano? ¿Para qué se usa, bueno, los demás líquidos que son los más usuales? No es que ustedes me pongan hexano, heptano, octano, no.
No todos se utilizan, los más importantes, los más principales. Y luego los alcanos sólidos, alquitrán, parafina, brea, etc. Y el impacto ambiental, cómo dañan al medio ambiente cuando estos compuestos combustionan, cómo dañan al medio ambiente. Ese sería el trabajo. Yo no le voy a decir haga usted, haga usted. El que quiera hacerlo, lo hace, pero dos personas, nadie más, nada más, 2 personas. Y un solo grupo. No es que 2, 3, 4 grupos van a hacer el mismo trabajo. No, un solo grupo con 2 personas. Miércoles vamos a avanzar cicloalcanos porque así está la clasificación. Porque así está la clasificación. Ahí. Hidrocarburos saturados, alcanos y cicloalcanos. Y ya tendrán este cuadro también. Les dije yo, hagan este cuadro. Y acá tenían ustedes fórmula general, grupo funcional y radical. Acá en todos estos ustedes tienen que completar y recién quedaría su cuadro perfecto.